En este video vamos a realizar un análisis de regresión para un edificio, utilizando datos meteorológicos y de consumo eléctrico que hemos importado previamente. Vamos a la pestaña de datos y notamos que tenemos información sobre el consumo de electricidad y de tiempo, además de los grados día integrados en nuestros datos de consumo de electricidad. Ahora estamos listos para realizar un análisis de rendimiento utilizando regresiones y analizando el CUSUM, que significa la suma acumulada por sus siglas en inglés. La razón por la que hacemos esto es para identificar el impacto de una renovación de la iluminación que se realizó en el edificio después del primer año. Vamos a ver cómo el método CUSUM facilita visualizar estos cambios. Procedemos a la pestaña Analítica y como primer paso, para hacer un buen análisis, realizamos algunos gráficos simples, como el gráfico de serie de tiempo. En el paso 1, panel de control, voy a utilizar la función gráfica y seleccionaré un gráfico de serie de tiempo. En este caso, quiero graficar los datos de la tabla consumo de electricidad, así que selecciono dicha tabla. Luego utilizo las flechas dobles en el centro para elegir el consumo de electricidad y los grados días de refrigeración. Los selecciono y pulso OK. Así, obtengo un gráfico de serie de tiempo muy sencillo. Realmente lo que estoy haciendo aquí es comprobar que los datos se alinean correctamente y no presentan anomalías. De hecho, los datos se alinean bien. Los valores más altos de las curvas de grados día y de consumo eléctrico coinciden. Por lo tanto, es confiable pensar que este conjunto de datos se comporta de buena manera. En este punto, puedo realizar algunos análisis de regresión. Para hacerlo, utilizo el botón Establecer línea base, ubicado en el paso 2. Tengo la opción de utilizar una regresión simple, donde en este caso hay dos variables, una independiente y una dependiente, o de regresiones múltiples cuando tengo más variables. En este caso, no necesito utilizar la opción de regresión múltiple, así que selecciono el análisis de regresión simple. RedScreen es bastante inteligente ya que identifica correctamente que la tabla de datos que quiero utilizar es la del consumo de electricidad y que la variable independiente son los grados día de refrigeración, mientras que la variable dependiente es la electricidad. Finalmente, puedo optar por una regresión ponderada o no ponderada. Si el número de días en cada uno de nuestros periodos o su duración es irregular, es recomendable hacer una regresión ponderada, seleccionando en la opción Avanzado el método diario e indicando Sí en ponderado. Esta configuración es adecuada para el 95% de las regresiones que se suelen utilizar en esta situación. Voy a hacer clic en OK y RedScreen generará un gráfico XY con una línea superpuesta conocida como la línea de regresión. Obtenemos la ecuación de esta línea de regresión que se puede encontrar debajo del gráfico. Además, nos proporciona el valor del R cuadrado, el cual representa el porcentaje de variación que se explica mediante la línea de regresión. En este caso, obtenemos un 95.6%, lo cual indica una excelente capacidad explicativa del modelo generado. Ahora podemos observar que hay puntos por encima y por debajo de la línea de regresión. Esto sugiere que no hemos comprobado cuál es la mejor temperatura de referencia o punto de equilibrio para calcular los grados día de enfriamiento. En este sentido, en el contexto de la regresión, hacemos clic en el botón Optimizar temperatura de referencia, que se encuentra en Opciones, en la parte superior de la pantalla. Esto nos permitirá explorar una serie de temperaturas de referencia para encontrar la más adecuada. Estableceré un rango amplio, comenzando desde 0 hasta 20 grados, con incrementos de 1 grado. Voy a solicitar a RedScreen que revise esos valores presionando el botón Calcular, para que busque el valor de la temperatura de referencia que entregue el ajuste óptimo de la línea de regresión, basado en el valor R cuadrado. Aquí se identifica que 12 grados Celsius proporciona el mejor ajuste, por lo tanto lo seleccionaré como la temperatura de referencia.
Lo que buscamos aquí es una línea que descienda suavemente a ambos lados con un punto destacado en naranja en la parte superior, lo que nos asegura haber elegido el punto correcto. Por lo tanto, procederé a aceptar esta opción haciendo clic en el botón correspondiente. Ahora observo que mis puntos están distribuidos de manera más uniforme alrededor de esta línea específica. El valor r cuadrado es ahora más alto, por lo que se considera que se ha realizado un buen análisis de regresión. Una vez completado el análisis de regresión y verificada la temperatura de referencia, procedemos con lo que se conoce como suma acumulada o QSUM global, basado en una regresión que incorpora todos los datos en un solo modelo. Al hacer clic en el botón suma acumulada, se puede observar el QSUM global o QSUM de principio a fin. Esto nos permite analizar los datos en busca de cambios. En pocas palabras, si esta línea experimenta un cambio significativo, por ejemplo, si sube durante los primeros 12 meses y luego empieza a descender, para luego mantenerse plana por un tiempo, entonces sé que algo ha cambiado alrededor del periodo de 12 meses. Esto confirma nuestra sospecha con respecto a este conjunto de datos, pero el QSUM nos permite visualizarlo claramente. Ahora, lo que se pretende hacer es establecer una nueva línea de base utilizando los primeros 12 meses. Se va a generar una nueva línea de base, es decir, una línea de regresión, utilizando estos 12 meses. Luego, se ejecutará un QSUM para observar los resultados en el gráfico. El objetivo es detectar evidencia de una renovación de la iluminación. Voy a seguir adelante y utilizar establecer línea base nuevamente. Utilizamos el análisis de regresión y RedScreen nuevamente identifica correctamente las variables que quiero, pero con una excepción. Se ha elegido los grados días de refrigeración originales, es decir, con una temperatura de referencia de 18 grados Celsius, pero voy a utilizar los valores para 12 grados Celsius porque sé que es un valor optimizado a partir de lo realizado anteriormente. Ahora puedo hacer clic en OK y me muestra la curva que teníamos antes, pero ahora mi objetivo es restringir esta línea de base solamente a los primeros 12 meses. Voy a utilizar la opción de seleccionar línea de base que se encuentra debajo del gráfico. La fecha de comienzo para el conjunto de datos está bien. Voy a seleccionar en duración 12 meses, como se ha indicado anteriormente. Ahora tengo un buen conjunto de puntos estrechamente agrupados alrededor de la línea y tengo que hacer una cosa más. Cada vez que cambie una línea de base, siempre debo volver a comprobar mi temperatura de referencia. Voy a hacer clic en optimizar la temperatura de referencia de nuevo y estableceré un rango amplio de variación, a pesar de que sé que estará cerca de los 12 grados Celsius. Hacemos clic en calcular y esperamos a que aparezca el gráfico. Se confirma que 12 grados Celsius es la temperatura de referencia óptima para este análisis. Ahora podemos utilizar el botón Suma acumulada, que nos proporciona un QSUM global. En este gráfico observamos que nuestra línea de base se limita a los primeros 12 meses y es relativamente plana, aunque hay cierta variación que no se observa en detalle debido a la escala del gráfico. Después de esto, notamos un descenso constante con algunas pequeñas fluctuaciones, lo que indica una exitosa implementación de la renovación de la iluminación. Si tomamos los primeros 12 meses como el periodo de referencia, podemos concluir que al final del mes 36 se ha logrado un ahorro aproximado de 200 kWh de electricidad. Este resultado es significativo, representando alrededor de 100.000 kWh al año. En una situación real como esta, lo siguiente sería comparar este ahorro con las expectativas iniciales del proyecto de modernización de iluminación. Esto nos permite evaluar el éxito de proyectos simples como los de iluminación u otros similares.